Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a ver algunas aplicaciones de la derivada. Listo. Entonces, antes que nada les doy unas pequeñas fórmulas que creería yo que ya ustedes conocen o son conocidas para ustedes, donde el costo marginal lo vamos a denotar con C, el costo promedio con C y una barra arriba. Entonces, el ingreso es X por T, donde X es el número de unidades y P es el precio o la demanda. Y la utilidad viene dada por ingresos menos el costo. Bueno, entonces para eso aquí tenemos un pequeño ejemplo, el cual vamos a desarrollar haciendo uso del cálculo diferencial o de las derivadas. Dice, una empresa puede vender a $100 por unidad todos los artículos de primera necesidad que produce. Si se fabrican X unidades por día y el número de dólares del costo total diario de producción es, bueno, aquí me lo dan, vamos a reescribirlo, los datos que me da el problema. O sea, el costo OC de X es igual X cuadrado más 20X más 700. Dice, ¿cuántas unidades deberán producirse para que la utilidad de la compañía sea máxima? O sea, lo que me están pidiendo es U de X. Y también me están pidiendo cuántas unidades deberían producir la utilidad, cuántas unidades, o sea, lo que me estarían pidiendo aquí sería también el valor de la X. Para que la utilidad sea ¿qué? Máxima. Bueno, jóvenes, pero ¿qué es la utilidad? La utilidad es ingresos menos costo. Ya el costo lo tenemos o la función costo la tenemos. Entonces me faltaría la función ingreso, ¿cierto? Entonces, el ingreso viene dado por 100X. Ahora bien, jóvenes, haciendo uso de la fórmula, nos quedaría que U de X, que es lo que nosotros necesitamos, es igual a ¿quién? A ingreso, que serían 100. Vamos a corregir aquí porque esto parece un 900. 100X menos el costo, que sería X cuadrado más 200 X más 700. Bueno, esto aquí lo podemos reescribir como U de X es igual a 100X menos X cuadrado, aplicando la propiedad distributiva, menos 700. O sea, lo que quiere decir es que U de X es ¿quién? 100X menos 200X serían 100X menos 200X serían ¿cuánto? 100X, ¿cierto? Negativo. Sería, perdón, aquí me equivoqué un momentico. 100X menos X cuadrado menos 700. Listo, como nos pide el problema, ¿cuántas unidades deberán producirse para que la utilidad de la compañía sea máxima? Lo que debemos hacer entonces es calcular la derivada y me quedaría menos 100 menos 2X. Ahora bien, como necesitamos hallar el valor crítico, ese valor crítico va a ser precisamente
la pregunta que me están haciendo, ¿cuántas unidades deberán producirse? Entonces, pero tengo que verificar que ese valor crítico que me va a dar es un máximo. Y para eso tengo entonces que hacer uso de la segunda derivada. Entonces primero vamos a encontrar el valor crítico y eso se hace haciendo la derivada igual a 0. ¿Cómo así? Menos 100 menos 2x es igual a 0. ¿Cierto? Bueno, jóvenes, ahí hay un error cuando nosotros reemplazamos la función costo, porque yo la coloqué con 200 y no es 200, sino es 20. No sé dónde saqué yo ese 200. Entonces aquí me cambian algunas cosas. Entonces aquí no sería, aquí sería 100 menos 20 sería ¿cuánto? 80. Listo. Listo, entonces todo cambia. Aquí voy a borrar aquí. Y aquí la derivada sería entonces 80 menos 2x. Luego hay que igualar eso a 0, entonces sería ahora despejamos la x y me quedaría que x es igual precisamente a 40. Entonces necesito saber si ese valor 40, que es un valor crítico, necesito saber si ese valor crítico es máximo o es mínimo, o si ese valor crítico me maximiza la utilidad. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Hacemos uso del criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Derivar nuevamente u. Y me queda que u de x, la segunda derivada de u de x es menos 2. Ahora, voy a evaluar u de 40 y esto me va a quedar menos 2. Como menos 2 es negativo, es menor que 0, entonces este valor crítico, al evaluarlo, ese valor crítico, al evaluarlo en la utilidad, me va a quedar como resultado listo, u de 40 vale 700, perdón, 900. Luego, este valor o este punto 40,900 es un punto, este es lo que nosotros vamos a conocer como punto crítico. Ahora sí, ya tengo mi valor crítico, tengo mi punto crítico, entonces esto me responde la pregunta. Entonces, las preguntas que me están haciendo, dice, ¿cuántas unidades? Ah, bueno, además, ese punto crítico es un punto máximo. Esto que está aquí es, ¿por qué es máximo? Porque me dice el criterio de la segunda derivada, que así cuando yo evalúo el valor crítico en la segunda derivada y me dé negativo, entonces ese punto crítico va a ser un máximo. Si me da mayor que 0, ese punto crítico sería un mínimo. Listo, entonces ahora sí puedo responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántas unidades deberían producirse para que la utilidad de la compañía sea máxima? ¿Cuántas unidades? Serían entonces 40 unidades. Ahora me preguntan, ¿cuál es la utilidad máxima? La utilidad máxima entonces serían 900. Ya, o sea, el valor crítico me sirvió para responder la primera pregunta y el punto crítico me sirvió para responder a la segunda pregunta.
Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, el costo total de producir X unidades de cierto artículo está dado por, ya se lo escribo, C de X igual a 4X cuadrado menos 120X más 903. Ahora dice, ¿cuántas unidades se pueden producir para minimizar el costo y cuál es el costo mínimo? Entonces, ¿qué debo hacer? Como piden cuántas unidades se pueden producir para minimizar, entonces cuando me hablan de máximo o me hablan de mínimo, lo primero que debo hacer yo es buscar una función y a esa función calcularle la derivada. Luego que calcule la derivada, la igualo a cero. La igualo a cero, ¿por qué? ¿O para qué? Para encontrar ese valor crítico. Ahora bien, si ese valor crítico, al evaluarlo en la función, ese valor crítico al evaluarlo en la función, encuentro un punto. Entonces yo voy a verificar si ese punto crítico es máximo o es mínimo. Y eso lo hago a través del criterio de la primera derivada o ya sea bien por el criterio de la segunda derivada. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, lo segundo primero la función. Segundo, derivo la función. Tercero, igualo la derivada de la función a cero. $8x es igual a 120, lo que quiere decir que x vale ¿cuánto? 120 entre 8. Y eso da como resultado 15. Entonces, este x igual 15 es un valor crítico. Es un valor crítico. Ese valor crítico lo voy a evaluar en la función original. O sea, c de 15 es igual a ¿quién? C de 15 sería entonces coma 3. Esto es lo que nosotros llamamos un punto crítico. Entonces ahora vamos a ver si ese punto crítico es un máximo o es un mínimo. Si es un mínimo, respondemos a las dos preguntas que nos están haciendo. Entonces, ¿cómo sabemos si ese punto crítico es un máximo o un mínimo? Derivamos nuevamente c de x. Entonces sería la segunda derivada de x, de c de x, es igual a ¿quién? A 8, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar el valor crítico, que es 15, en la segunda derivada. Entonces me quedaría, y esto me da 8, y 8 es mayor que 0. Como es mayor que 0, entonces este punto crítico es máximo. Listo, entonces la pregunta es, ¿cuántas unidades se pueden producir para minimizar el costo? Perdón, ese punto crítico es mínimo. Aquí me equivoqué. Mínimo, no máximo. Máximo es cuando es negativo. Mínimo. Ahora la pregunta es, ¿cuántas unidades? Bueno, el número de unidades serían 15
¿Y cuál es el costo mínimo? El costo mínimo sería ¿cuánto? 3, ¿cierto?